¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer la revisión al arquetipo de Infernoid por su soporte que se entrega en OCG a través del producto de Terminal World. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal, hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Si lo que están buscando es información a profundidad del arquetipo de Infernoid, estos ya cuentan con su propio video de análisis. Allí nos extendemos con las explicaciones, revisamos carta por carta, algunos complementos y toda la información de los análisis habituales. Lo que vamos a hacer en este video es que nos vamos a concentrar en su nuevo soporte. Vamos a revisar las cartas nuevas, sus efectos, qué es lo que hacen por el deck, qué le mejoran, qué todavía se siente como una carencia. Este soporte fue entregado hace unos cuantos días en el producto de Terminal World para OCG. Tristemente, al momento de hacer este video no tenemos idea de cuándo pasará este soporte para nosotros OCG. Habiendo dicho todo esto, vamos a revisar las cartas. Primero tenemos al Infernoid Evil, es un monstruo de fusión, tiene 1100 puntos de ataque y defensa y es de nivel 1. Esto es relevante por múltiples puntos. Lo primero es que se vuelve un blanco de Instant Fusion, así que tenemos una forma muy directa y simple de poder acceder a una carta de increíble capacidad. Otro punto es que al ser de nivel tan bajo, permite que podamos invocar otros monstruos Infernoid y que todavía tengamos la posibilidad de acceder a los más potentes. Si bien el límite de esto es de nivel 6 con Jet, sigue presentando una mejora. Lo último es que al ser un monstruo de nivel 1 y muchas veces por cómo se puede modificar a nivel con Decatron y el ser un tuner, esto nos daría un abanico un poco más amplio de posibilidades para usarlo como material para alguna jugada de sincro, lo que no es algo menor. Sus materiales son dos monstruos Infernoid, esto es fantástico ya que Imagination ahora tiene mucho más uso. Si bien previamente la posibilidad de poder invocar a Terra lanzando tantos nombres desde el deck era muy bueno, estaba muy ligado a ir segundo y que el oponente tuviera algún monstruo invocado de forma especial en campo. Con esta fusión ahora podemos acceder a una jugada más, e incluso los materiales a usar nos servirán para su primer efecto. Este efecto es que si esta carta es invocada por fusión, podemos remover un monstruo Infernoid desde nuestro cementerio como costo. Enviamos monstruos Infernoid con nombres diferentes entre cada uno desde nuestro deck al cementerio, igual a nivel del monstruo removido. Esta suerte de Foolish Boreal masivo es muy peculiar. Habrá ocasiones en las que apenas si podamos lanzar piezas a cementerio, removiendo monstruos de nivel 1, 2 o 3, pero si es que llegamos a remover a Ununco o Diviati, estaríamos haciendo un Foolish Boreal de casi todos los nombres del deck. No obstante, los nombres que lanzamos al cementerio deben ser igual a nivel del monstruo removido, así que esto involucra ser de las primeras jugadas, tener muchos nombres en el deck para cumplirlo y también un poco de un dominio mucho mayor de cómo se está jugando, si es que esta jugada todavía es algo a poder realizar. Por último, si esta carta es enviada al cementerio o removida, podemos añadir una magia o trampa Void desde nuestro deck a nuestra mano, y esto era mucho de lo que le hacía falta a Infernoid. Una mejor forma de buscar sus cartas principales siendo las cartas Void, y flexibilidad de ir por cualquiera, permitirá que dependiendo del turno y momento nos generemos una búsqueda específica, sea algo como Fist para poder invocar nombres rápidos y jugar, una de sus cartas nuevas o lo que sea que necesitemos, e incluso el activar por enviarse al cementerio o ser removida permite que se pueda activar en muchos puntos, puede ser por el efecto de Terra, enviándolo al cementerio como material para alguna invocación, por tributo de nuestras cartas en campo, removido de cementerio para poder invocar otro Infernoid, así que hay muchas formas de poder generar y aprovechar sus efectos, y solamente podemos usar cada efecto de este monstruo una vez por turno. Evil hace muchísimo por el deck, llena muchos huecos y permite generar mucha ventaja, incluso entrega el tan esperado efecto para buscar las magias y trampas Void. No obstante, por ser una carta de extra deck no hay una necesidad de llevarla a números máximos, se le ven entre 1 y 2 copias dependiendo de cómo tengan diseñada su construcción para obtener ventaja. Infernoid Flood es un monstruo de Link de índice 4, sus materiales son 2 o más monstruos incluyendo un monstruo Infernoid, lo que es un tanto genérico considerando las formas que tiene el deck de subir una escalera de Link o la posibilidad de utilizar complementos, y con que tengamos un nombre Infernoid podemos ir por este, incluso por cómo funcionan sus efectos, no sería difícil que pudiera llegar a verse en otras estrategias. Cuando nuestro oponente fuera a invocar uno o varios monstruos de forma especial como un efecto rápido, podemos tributar un monstruo, esto es costo y requerimiento, negamos la invocación, y si lo hacemos, removemos ese o esos monstruos. Una negación de invocaciones que no inician una cadena es increíble, sea que solo perseguimos un monstruo importante, que detenemos una invocación de Synchro, Exil, Link, o incluso una invocación masiva como algo de péndulo, hay muchas formas en las que esto se puede aprovechar. Tributar un monstruo es muy similar a lo que exigen los monstruos Infernoid, así que ya estamos acostumbrados a este costo. Si una o varias cartas son removidas desde nuestro cementerio, excepto durante el Damage Step, podemos remover una carta en el campo. Efecto pensado para poder capitalizar del costo que es invocar nuestras propias cartas. La remoción no hace target y puede ser incluso algo a nuestro lado del campo, lo que será muy raro de aplicar, pero para lo que es el juego del oponente obliga a responder a esto o perder un recurso importante no importa qué. Por último, si esta carta invocada por Link en control de su dueño es destruida por una carta del oponente, podemos invocar de forma especial un monstruo Infernoid desde nuestro deck ignorando sus condiciones de invocación.
El que deba ser por destrucción le quita mucho de cómo podría activar, aunque siendo un monstruo jefe, y cuando revisemos los otros efectos de complemento, veremos que esto rara vez hará una diferencia. El invocar cualquier Infernoid desde el deck le permite flotar en justo el elemento que necesitemos, solo un tanto limitado por cuánto hayamos jugado ya y que tengamos todavía en el deck. Y solo podemos usar cada efecto de Infernal Flood una vez por turno. Flood es peculiar, no es un monstruo que mejore mucho el uso del deck y por ello es uno que buscaremos poner en campo lo antes posible, pero sí tiene buena sinergia con lo que propone el deck. El gran pecado de este monstruo es ser un Link 4, y aun con lo genérico, será difícil justificar la inversión de recursos para ir por este, cuando fácilmente por jugadas de Links 2 y 3 podemos tener similares y hasta mejores resultados. Por sus requerimientos, la mayoría lo ha llevado una copia. También tenemos la entrega de dos magias. La primera es Void Blaze Up, es una magia normal. Revelamos un monstruo Infernoid o una magia o trampa Void de nuestra mano como requerimiento. Descartamos nuestra mano entera, luego robamos ese mismo número de cartas que descartamos. De esto es una suerte de Card Destruction para el arquetipo. El solo tener que mostrar una carta temática da para que podamos incluso tener muchos más complementos, cartas muertas o cartas que sí queremos tener en cementerio y poder tirarlas con este efecto. Algo que es muy notorio es que este efecto no es una vez por turno, así que si bien esto es un -1 en economía de cartas, no importa qué, la posibilidad de poder llenar el cementerio de nombres idealmente Infernoid es fantástico. Para su otro efecto es que si no controlamos monstruos o solo controlamos monstruos tipo Fiend, excepto el turno que esta carta fue enviada al cementerio, podemos remover esta carta desde nuestro cementerio. Luego seleccionamos hasta 11 de nuestros monstruos Infernoid removidos con nombres diferentes. Todo esto como costo y requerimiento y los regresamos al cementerio. Y solo podemos usar este efecto de Void Blaze Up una vez por duelo. Este también es un efecto que el deck ha esperado por mucho tiempo y es por fin un efecto de reciclaje. Previo a esto, el uso de ciertas cartas para poder reciclar muchas menos cartas de vuelta al deck o al cementerio nos ayudaban a seguir jugando, pero en muchas ocasiones estos efectos eran menos potentes por el número de cartas, por el hecho de regresarlas de vuelta al deck y no al cementerio eran efectos menores y esta carta en su lugar lo hace directamente. Tenemos 11 nombres de main deck Infernoid y se pueden regresar hasta 11 nombres. Si bien no está limitado a esto y podemos regresar a Evil o Flood para luego removerla con otro efecto y generar ventaja, esto solo demuestra de cuánta potencia es lo que nos entrega la carta, y el resolver este efecto en su máxima capacidad usualmente significará la victoria, más con la potencia que tenemos en los monstruos jefes del deck. El uso de Blaze Up ha sido bien recibido en su mayoría, está muy limitada por cuántas cartas tenemos en mano para activar y resolver su efecto, así como llegar al turno a 3 o 4 para obtener el máximo valor de su efecto en cementerio. Hagan sus propias pruebas para decidir un número. Siendo soporte tan reciente no tenemos un número fijo a recomendar, pero de decidir llevarla, una copia sería bueno por su valor base. La última es la Void Barrier, es una magia continua. Esto es un nombre adicional para poder enviar con cartas como Fist, lo que sigue sumando a la potencia del deck. Monstruos Infernoid que controlamos ganan 100 puntos de ataque por cada uno de nuestros monstruos Infernoid removidos. Esto es un efecto que si bien sí es un aumento de ataque muchas veces risible, considerando cómo puede y debe muchas veces remover tantos recursos, puede provocar que nuestros monstruos jefes no solo tengan efectos increíbles, sino que se hagan muros o golpeadores que no se les puede solo pasar por batalla o ignorar, incluso llegando al punto en el que Decatron no acaba siendo tan vulnerable con solo 500 puntos de ataque original. Incluso al ser un efecto continuo, esto se suma si es que tenemos varias copias de esta carta, haciendo más marcado este punto. Si no tenemos monstruos o solo tenemos monstruos tipo Fiend, podemos activar uno de estos efectos. Añadimos un monstruo Infernoid removido a nuestra mano o invocamos de forma especial un monstruo Infernoid desde nuestra mano ignorando sus condiciones de invocación. Y solo podemos usar este efecto de Void Barrier una vez por turno. Este segundo efecto tiene bastante utilidad por donde se le vea. Tenemos acceso a un reciclaje, lo que puede darnos de vuelta algún nombre útil o que hayamos necesitado remover. Esto es especialmente útil para los nombres que solo se pueden invocar desde la mano. Y la posibilidad de invocar un nombre desde la mano generaría una forma muy rápida y directa de poner uno de los nombres más potentes, y considerando que por el efecto lo último que sucede es la invocación de nuestro monstruo, incluso los efectos Gwen de Onuncu y de Beati podrían disparar, dándole mucho más valor. El problema de Barrier es que dependemos de tener cartas removidas, elementos específicos en mano o de muchos monstruos removidos para hacerle una jugada útil. Sin estos elementos es una de las cartas que más nos acaban estorbando y o que dependemos demasiado del momento de juego específico. Hagan sus propias pruebas. Se ha visto entre no aparecer, una copia en promedio y algunas lógicas adicionales y muy diferentes para llevarla a 2 o más copias. Sobre qué mejora o cambia con el deck ya tiene por fin reciclaje. Este se puede realizar de cartas removidas al cementerio o de removidas de vuelta a la mano. Los efectos que ejecutan esto tienen potencias muy diferentes, pero la capacidad de hacerlo ya es algo a destacar. Previamente Infernoid se sentía como
como un cañón de cristal que si se quedaba sin recursos no podía jugar más. Ahora con esto ya podemos seguir jugando o hacer un gasto de recursos mucho mayor que nos logrará garantizar el objetivo que buscamos. Por fin hay más formas de buscar cartas Void, fuera del uso de Banishment. Esto le permite no ser tan dependiente de la carta mencionada, el poder acceder a un efecto específico sea para nuestro turno o el siguiente, y en general también le permite eliminar muchas cartas que fueron cruciales para poder resolver más los efectos de las cartas Void. Aun cuando el deck sigue teniendo costos altísimos, muchos de estos costos ahora se pueden conllevar con la generación de ventaja, como es el caso de Evil, el acomodar recursos como con Barrier, y en sí, esto le ayuda a poder conllevar estas jugadas. Es algo un poco menor, pero también ya puede generar cadenas. Esto está muy relacionado a sus nuevos monstruos siendo Evil y Flood, pero ya le permitiría acomodar cadenas para permitir que nuestro efecto más importante pase. Esto no es algo menor cuando pensamos dónde comenzó el deck y que muchas veces no había formas de proteger un efecto fuera de usar uno de los negadores naturales o de quitarlos en campo con el uso de otras cartas Infernoid. Y por último, el tener más nombres, sean los dos de extra deck o algunas de cartas que se quedan en campo, le ayuda a que ciertos efectos sean más fáciles de usar o incluso muchas veces más potentes. Existían construcciones que se veían forzadas a llevar ciertos nombres por el requerimiento específico de algunas cartas. Esto sigue siendo así, pero ahora no solo son cartas que debamos y tengamos que llevar para estos efectos, sino que tienen un buen pago de vuelta en el deck, lo que le ayuda mucho. Sobre qué empeora, qué no se arregla o qué le sigue faltando, si bien el deck ya tiene reciclaje y ya lo mencionamos, no tiene reciclaje de vuelta al deck. Esto provoca que ciertos efectos queden sin poder usarse o aprovecharse dependiendo del momento de juego. Dígase algo como Decatron, la invocación de Flood, lo que podemos tirar con Evil y solo mencionando algunos. Esto es un poco específico de mencionar que es un problema por lo que nos genera Blaze Up, pero si tuviera un efecto de poder elegir qué se puede regresar a cementerio, qué a la mano y qué al deck, sería mucho mejor. Si bien no es algo obligatorio, sí se exigen muchos más nombres Infernoid para poder aprovechar al máximo ciertos efectos. Un claro ejemplo de esto es Evil. El mayor valor y potencia es poder enviar 9 o 10 nombres al cementerio por un Unco o Deviati, pero dependemos de tener ese número de nombres diferentes en el deck para poder lograrlo, por lo que idealmente el deck necesita más nombres para poder cubrir esto. El deck se sigue trabando mucho. En algunos puntos las cartas de soporte no ayudan a esta tarea. Aspectos como que Barrier depende de la mano y o removidas, Blaze Up que en papel es muy potente pero dependemos de una mano muy específica. Y fuera de estos escenarios y de las cartas anteriores no se mejoró mucho el tema de cómo se traba el juego. Casi no mejoró la forma de iniciar su juego, esto solo se vio reflejado por el efecto de invocación de Barrier y poder fusionar con menos materiales y más potencia con Imagination, pero estas ya eran formas en las que el deck podía empezar su combo, formas que de hecho se aprovechan mejor yendo segundo, así que el deck, dicho de alguna manera, mejoró y varió mucho la forma en que juega en general, pero no de cómo inicia el combo. Si bien ya mejora mucho la forma de buscar las cartas Void, todavía dependemos de un efecto para fusionar, y eso es responsabilidad de Imagination. Así que si no vemos Banishment o Imagination, el deck no puede buscar cartas tan específicas. Aún es muy dependiente de sus mejores nombres. Juegos en que no veamos las cartas Void o Decatron serán juegos que exijan muchos recursos y apenas nos den valor. Siguiendo con esta línea, sigue siendo absolutamente dependiente de efectos de monstruos. Tiene la gran bondad de que estos no inician una cadena para ponerse en campo, pero si no tenemos las remociones, destrucción, la interacción con el oponente y más, apenas ya es un deck que pone muchos monstruos grandes en campo. Es demasiado obvio por su forma de juego, pero es muy dependiente a cementerio y de a remover cartas. Si alguna de las dos no la podemos realizar o generar, el deck casi no sirve. Y por último, el deck incrementa su dificultad. Y era un tema la elección de los nombres intermedios, complementos, cartas de extra deck para poder jugar sobre los niveles y rangos del deck. Pero esto solo hace que encima de todos estos elementos deban de tenerse otros en consideración, puntos como cuántos nombres tenemos que estar llevando, si deben ser diferentes, por qué razón. Esto genera que el deck sea un desafío que muchos jugadores no van a tomar porque es mucho más fácil acceder a otras estrategias que tienen ese mismo nivel de potencia y sin tantos problemas. ¿Sobre qué le depara Infernoid para el futuro? Gracias al soporte y a muchísimas cartas genéricas pero que han podido implementar que han sido entregadas recientemente, es un salto de poder increíble. No obstante, no significa una revolución o no modifica mucho su forma de jugar, a como lo hemos visto en múltiples puntos del juego, que muchos arquetipos cuando por fin reciben soporte, muchas cartas clásicas, muchas cartas que se consideraban absolutamente necesarias, acaban saliendo para poder hacer lugar a nuevos planes de juego. Para lo que sucede para la estrategia de Infernoid es que la forma de poder iniciar los combos es exactamente la misma. Se acaban agregando algunas opciones, pero todavía somos muy dependientes de las mismas cartas. No obstante, para las jugadas del turno 3, 4, para las ramificaciones de cómo desarrollar el combo, y esto considerando mucho del soporte genérico o muchas de las cartas que han sido entregadas desde que le hicimos su video de análisis, son muchas las formas en las cuales pueden estar llevando la estrategia. En ese respecto ya cambió muchísimo y gracias a este nuevo soporte se modifica todavía más, pero
pero para lo que acaba siendo su inicio de juego es exactamente el mismo. Para notas y comentarios finales, para esta ocasión no tenemos combos ni demostraciones, ya que Infernoid depende mucho del jugador, de la construcción y del juego que se esté desarrollando. Mucho también recae en lo que acaba siendo el oponente. Y si bien sí puede haber combos fijos de una o dos cartas, esto está muy relacionado a cartas ajenas al arquetipo, cartas que no se pueden estar buscando aun cuando estas puedan estar perteneciendo a motores, y por la potencia y por lo genérica de estas mismas cartas, sabemos que estas van a ser golpeadas, así que cualquier demostración a través de un motor acabaría quedando obsoleta con el paso del tiempo. Sumado a esto y por las características recién mencionadas, Infernoid acaba compartiendo esas características que tienen decks no lineales, estrategias como Burning Abyss o incluso Ice Barrier, que también recibe soporte con este producto. Lo importante es poder tener conocimiento y dominio de la estrategia, para que puedan estar sabiendo qué cartas tienen que estar utilizando, qué cartas tienen que estar dejando atrás, cuáles son las jugadas que tienen que estar haciendo. Si bien para esto todavía pueden estar considerando y aprendiendo combos de 1 o 2 cartas, esto es simplemente para poder estar optimizando el uso de recursos o el poder estar llegando a ciertos objetivos. Saber un combo fijo para poder estar dejando 2 o 3 negadores en campo acaba siendo bastante útil, pero acaba siendo mucho mejor el poder estar leyendo el juego, qué hacer con cada una de las manos, qué hacer en cada uno de los juegos dependiendo de los oponentes. Esto es lo que en realidad les va a acabar dando la victoria a través de una estrategia como Infernoid. Debido a la entrega de las cartas del arquetipo de Snake Eye, por el motor de las Diablo Star, las cartas de soporte al atributo de fuego y las cartas recientemente entregadas precisamente para el arquetipo de Infernoid, son muchísimas las cartas que ha recibido el arquetipo en los últimos tiempos y ha modificado mucho en cómo se acaba llevando. Se pueden estar modificando mucho las listas considerando su objetivo, el presupuesto, y va a pasar un buen tiempo antes de que se pueda estar considerando que una lista de Infernoid o que la base de las listas Infernoid se acabe unificando. Pasamos muchísimo tiempo sin que el deck pudiera estar recibiendo soporte directo. Sí hubo cartas que implementó para poder estar mejorando ciertos aspectos de su juego, pero muchas de las carencias todavía estaban bastante marcadas. Gracias a todo este soporte vamos a ver que la estrategia de Infernoid va a acabar mejorando mucho. Y si bien el soporte es muy bien recibido porque le incrementa la versatilidad, no se siente en sí como que sea lo que la estrategia necesitaba. Quitando a Evil, las demás cartas pueden o no haberse entregado. Vamos a tener que esperar a ver que este soporte llegue para nosotros TCG y que jugadores más competentes comiencen a utilizarlas. Por ahora ha tenido muy buenos resultados para OCG, pero esto hay que estar considerando las terribles diferencias y que hacen que muchas promesas de OCG no se cumplan para nosotros TCG y viceversa. Para lo que acaba siendo la estrategia de Infernoid, nosotros tenemos cartas prohibidas como That Grass Looks Greener o Fairy Tail Snow. También tenemos algunas cartas limitadas como Reasoning o Monster Gate. Así que cualquier promesa o resultado que vayamos a tener para nosotros TCG se va a tener que estar adecuando a nuestro estilo de juego. No obstante, hemos tenido muchísimas sorpresas para 2023 y lo más pronto que pueden llegar estas cartas es para 2024. Pero al final, no importa qué, va a ser muy interesante cómo se acaban modificando todas las listas de Infernoid. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el soporte recibido por Infernoid. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Cuál es su opinión de este soporte? ¿Creen que sea relevante para nosotros TCG? Y si hizo falta información importante para complementar este video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Nos vemos en la siguiente.